El sombrero blanco. Piensa en un papel. Piensa en un documento impreso. El sombrero blanco trata sobre información. Cuando utilices el sombrero blanco, todos se concentran de forma directa y exclusivamente en información. ¿Qué información tenemos? ¿Qué información necesitamos? ¿Qué información falta? ¿Qué preguntas tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a conseguir información necesaria? La información puede abarcar desde hechos y cifras objetivas y comprobables, hasta datos subjetivos, como opiniones y sentimientos. Si expresas un sentimiento, es un sombrero rojo, pero si informas de que alguien ha expresado un sentimiento, es sombrero blanco. Cuando se ofrecen dos datos que no concuerdan, no se produce una discusión. Los datos se sitúan en paralelo. Solo se tomará una decisión si resulta esencial elegir entre ellos. En general, el sombrero blanco se utiliza al principio de una sesión de pensamiento, como fondo para el ejercicio de pensar que va a tener lugar. El sombrero blanco también se puede utilizar hacia el final de la sesión como una especie de evaluación. ¿Encajan nuestras propuestas con la información que disponemos? El sombrero blanco es neutro, informa sobre el mundo. No sirve para generar ideas, aunque es aceptable para informar sobre ideas que se están utilizando o que se han sugerido. Una parte importante del sombrero blanco consiste en definir la información que falta y se necesita. El sombrero blanco define preguntas que hay que formular y dispone medios, como estudios y cuestionarios, para obtener información necesaria. La energía del sombrero blanco se destina a buscar y plantear información. El sombrero blanco, hechos y cifras. ¿Puedes jugar a ser un ordenador? Explica los hechos de forma neutra y objetiva. No importa la interpretación, solo los hechos, por favor. ¿Cuáles son los hechos de este asunto? Los ordenadores no son emocionales, aunque probablemente tendremos que hacer que lo sean si queremos que piensen de forma inteligente. Esperamos de una computadora que nos muestre los hechos y las cifras a demanda. No esperamos que discuta con nosotros y que utilice sus hechos y cifras solo para apoyar su argumento. Con frecuencia, los hechos y las cifras arraigan en los argumentos. Los hechos se utilizan con algún fin, no se presentan simplemente como hechos. Los hechos y las cifras nunca se pueden tratar de manera objetiva, cuando forman parte de un argumento. Por lo tanto, necesitamos con urgencia un interruptor que diga solo los hechos, por favor, sin el argumento. Por desgracia, el pensamiento occidental, con sus hábitos argumentativos, prefiere plantear primero una conclusión y después aportar hechos que apoyan esa conclusión. Por el contrario, en la confección del tipo de pensamiento que defiendo, tenemos que trazar primero el mapa y después elegir la ruta. Eso significa que necesitamos los hechos y las cifras en primer lugar. Así, el pensamiento del sombrero blanco ofrece un método práctico para pedir que se planteen hechos y cifras de forma neutra y objetiva. En una ocasión, International Business Machines en Estados Unidos se enfrentó a un gigantesco caso de monopolio. Finalmente, el caso se desestimó casi con toda seguridad, porque se cayó en la cuenta de que Estados Unidos necesitaba el poder de IBM para competir con la muy organizada electrónica japonesa. Se ha sugerido que existió otra razón para dejar el caso. IBM aportó tantos documentos
alrededor de 7 millones, según creo, que ningún juzgado podía trabajar con ese volumen. Si el juez muere en el transcurso de un caso, este tiene que empezar desde el principio. Dado que los jueces se nombran a una edad relativamente madura, existía gran probabilidad de que el juez del caso muriese durante el mismo. Por lo tanto, no se podría celebrar a menos que se nombrase un juez muy joven para tratar el caso durante toda su carrera. La cuestión de esta historia es que se puede responder con tanta información a una petición de hechos y cifras que la respuesta queda eclipsada por la cantidad de datos. Si quieres hechos y cifras, puedes, improperio, borrado, conseguirlos todos. Ese tipo de respuesta resulta incomprensible porque cualquier intento de simplificar los hechos puede verse como una selección de hechos para crear un caso determinado. A fin de evitar las avalanchas de información, la persona que solicita el pensamiento del sombrero blanco puede concretar su petición para obtener la información necesaria. Dime qué piensas con el sombrero blanco y a grandes rasgos sobre el desempleo. Ahora dime las cifras de alumnos que dejan los estudios 6 meses después de acabar la escuela. La formulación de preguntas adecuadas que delimitan el terreno forma parte del proceso normal de pedir información. Los abogados expertos en repreguntar lo hacen continuamente. Lo ideal sería que el testigo llevase el sombrero blanco y respondiese a las preguntas basándose en los hechos. Para los jueces y los abogados, el lenguaje del sombrero blanco podría ser el más conveniente. Ahora vamos a leer algunos ejemplos de dichos de un juzgado donde se emplea el sombrero blanco. Señor juez, dice, como ha dicho, regresó a su departamento a las 6:30 de la mañana porque había pasado toda la noche jugando. El juez pregunta, señor Jones, ¿realmente vio al acusado jugando la noche del 30 de junio? ¿O le dijo él que había estado jugando? Respuesta del señor Jones, no, señoría, pero sale a jugar casi todas las noches. El señor juez pregunta de vuelta, señor Jones, si llevase puesto usted el sombrero blanco, ¿qué habría dicho? Respuesta, vi al acusado regresando a su departamento a las 6:30 de la mañana del 1 de julio. El señor juez, gracias, puede sentarse. Conviene señalar que los abogados en los juicios siempre intentan imponer su punto de vista. Por lo tanto, formulan sus preguntas de manera que apoyen su línea de argumentación o para destruir la línea de la otra persona. Por supuesto, es exactamente lo contrario del pensamiento del sombrero blanco. El papel del juez resulta muy curioso. En el sistema legal holandés no hay jurado. Los 3 jueces o asesores intentan utilizar pensamiento de sombrero blanco puro para averiguar los hechos de cada caso. Su tarea consiste en trazar el mapa y juzgar. No ocurre lo mismo en Inglaterra o en los Estados Unidos, donde el juez debe proteger las normas de evidencia y responder después a las evidencias extraídas por los abogados, ya sea bien de forma directa o bien a través de un jurado. Por lo tanto, todo aquel que formule preguntas para obtener información debe asegurarse de utilizar el sombrero de pensamiento blanco personalmente. ¿Realmente estás interesado en entender los hechos o más bien estás creando un caso para una idea que se ha desarrollado en tu cabeza? El año pasado se produjo un aumento del 25% en las ventas de carne de pavo en Estados Unidos, debido al auge de las dietas y de la preocupación por la salud. El público percibe la carne de pavo como más ligera. Señor Fitzler, le he pedido que se ponga su sombrero blanco. El hecho es el aumento del 25%.
El resto es una interpretación suya. No, señor. Los estudios de mercado demuestran que la razón que da la gente para comprar carne de pavo es que cree que tiene menos colesterol. Muy bien, entonces tiene dos hechos. Hecho 1. Las ventas de carne de pavo han aumentado un 25% en el último año. Hecho 2. Algunos estudios de mercado demuestran que el consumidor afirma que la compra de carne de pavo es desarrollada porque le preocupa el colesterol. El sombrero blanco aporta una especie de dirección a tomar con respecto a la información. Podemos ponernos el objetivo de representar el papel del sombrero blanco lo mejor posible, lo cual significa intentar obtener los datos puros. Resulta obvio que el papel del sombrero blanco implica cierta habilidad, quizás más que el resto de los sombreros. Existe la tendencia de que cada vez más mujeres fuman cigarros puros. Eso no es un hecho. Sí, tengo aquí las cifras. Tus cifras demuestran que en cada uno de los últimos 3 años ha aumentado el número de mujeres que fuman cigarros puros con respecto al año anterior. No, eso no es una tendencia. Podría ser, pero eso es una interpretación. Para mí, una tendencia sugiere algo que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo. Las cifras son el hecho. Puede ser que las mujeres fumen más cigarros porque fuman más en conjunto, posiblemente debido al aumento de la ansiedad. O podría ser que en los últimos 3 años los fabricantes de puros hayan invertido una cantidad de dinero inusual para convencer a las mujeres de que fumen sus productos. La primera es una tendencia que podría crear oportunidades. La segunda tiene bastante menos de oportunidad. Solo he utilizado la palabra tendencia para describir unas cifras que aumentan. Ese podría ser un buen uso de la palabra tendencia. Pero existe otro uso que implica un proceso de desarrollo. Por lo tanto, tal vez sería mejor utilizar el pensamiento del sombrero blanco puro y decir, en los últimos 3 años las cifras demuestran un aumento en el número de mujeres fumadoras. Luego podríamos pasar a discutir qué significa esa información y a qué puede deberse. En ese sentido, el pensamiento del sombrero blanco se convierte en una disciplina que anima al pensador a separar en su mente qué son hechos y qué es extrapolación o interpretación. Podemos imaginar que muchos políticos tendrían dificultades considerables con el pensamiento del sombrero blanco. Pensamiento del sombrero blanco. ¿De qué hecho hablamos? ¿Es un hecho o una probabilidad? ¿Es un hecho o una creencia? ¿Hay algún hecho? Gran parte de lo que consideran hechos no son más que comentarios realizados con buena fe o creencias personales, manifestadas en ese momento. La vida tiene que avanzar. No es posible comprobar todo con el rigor de un experimento científico. Por tanto, en la práctica, establecemos una especie de sistemas en 2 niveles, hechos creídos y hechos comprobados. Con el sombrero blanco podemos plantear hechos creídos, pero debemos dejar totalmente claro que se trata de hechos de segunda clase. Creo que tengo razón cuando digo que la flota mercante rusa transporta una parte significativa del comercio mundial. Una vez leí que la razón por la que los ejércitos japoneses tienen cuentas de gastos de representación tan abultadas es que entregan todo su sueldo a sus esposas. Creo que tengo razón cuando digo que el nuevo Boeing 757 es mucho más silencioso que los aviones de la generación anterior. El lector, irritado, podría señalar que esas expresiones equívocas
permiten que cualquiera pueda decir prácticamente cualquier cosa sin ninguna repercusión. Alguien me dijo en una ocasión que un amigo le había dicho que Churchill admiraba a Hitler en secreto. El método queda abierto a la acusación, a los rumores, a las habladurías. No obstante, tenemos que disponer de un modo de plantear los hechos creídos. El punto importante es el uso que se le va a dar a los hechos. Antes de proceder sobre un hecho o convertirlo en la base de una decisión, necesitamos comprobarlo. Evaluamos qué hechos creídos podrían resultar útiles y después pasamos a intentar verificarlos. Por ejemplo, si el supuesto silencio del Boeing 757 es decisivo para la ubicación de un aeropuerto, sin duda necesitamos que la idea pase del estatus de creída al de comprobada. La norma clave del pensamiento del sombrero blanco es que nada debe plantearse a un nivel más alto del que en realidad ocupa. Cuando la afirmación se enmarca correctamente como una creencia, las aportaciones son permisibles. Recuerda el sistema de los dos niveles. No dejaré de insistir en que necesitamos el nivel de los hechos creídos, porque lo provisional, lo hipotético y lo provocador son elementos esenciales para pensar. Proporcionar los marcos que van por delante de los hechos. Y llegamos a un punto bastante difícil, cuando se convierte la creencia en opinión. ¿Puedo creer que el Boeing 757 es más silencioso? También puedo creer, opinión, que las mujeres forman más porque ahora están sometidas más al estrés. Debo aclarar de inmediato que tu opinión es inaceptable con el sombrero blanco. ¿Echaría a perder el objetivo del sombrero? Por supuesto. Puedes informar sobre la opinión real de otras personas. El profesor Smith opina que el hombre nunca podrá volar. Observa con mucha atención que el nivel de creencia de los hechos simplemente hace referencia a algo que crees que es un hecho, pero que todavía no has comprobado. Tal vez prefieras dividir así los dos niveles. 1. Hecho comprobado. 2. Hecho no comprobado. Creencia. Al final, la actitud es lo que importa. Con el sombrero blanco, el pensador pone sobre la mesa afirmaciones con ingredientes neutros. No es posible plantear la posibilidad de utilizarlas para provocar un determinado punto de vista. En el instante en que una afirmación parece utilizada para fomentar un punto de vista, surge la sospecha de que se está abusando del papel del sombrero blanco. Con el tiempo, las normas del sombrero blanco se convierten en algo natural. El pensador ya no intenta dejar caer afirmaciones con el fin de ganar las discusiones. Desarrolla la objetividad neutra de un observador científico o de un explorador que anota con precisión todos los ejemplares de la fauna y la flora sin intención de dar otro uso a esa información. La tarea del cartógrafo consiste en crear mapas. El pensador del sombrero blanco pone sobre la mesa los especímenes como un colegial que al vaciarse los bolsillos saca unas monedas, unos chicles y una rana.